digamos que el último estudio sobre la infancia de Jesús, pues va a ser el día de hoy. Y bueno, pues estuvimos hablando en la clase pasada sobre los pastores, sobre los sabios de Oriente que llegaron a visitar al niño Jesús. Y nos quedamos hasta el punto en el que José y María los sabios de Oriente pues fueron donde Herodes, si se acuerdan de esa parte, estuvimos estudiando, y le dijo a los sabios que en cuanto encontraran al niño, le avisaran. Sin embargo, vimos en Mateo capítulo 2, versículo 12, dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Entonces, vemos nosotros que los sabios pues ya no regresaron a darle ningún informe a Herodes como él pensaba que sucedería. Y dice Mateo capítulo 2 a partir del versículo 13, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser nazareno. Entonces, vemos que después que Herodes se ve burlado por los sabios de Oriente, toma una drástica decisión. Fíjense, hermanos, este Herodes era bastante sanguinario. Como les comentaba en el estudio pasado, era un hombre que no tenía temor de Dios, era un hombre que no era judío, por lo tanto no estaba en espera de ese Mesías anhelado. Era un hombre que aún antes de morir mandó a matar a su primogénito para que no heredara el trono, y mandó a matar también a una de sus esposas y a sus hijos. Entonces imagínense un hombre que tiene tanta maldad en su ser como para ser capaz de
asesinar a su propio hijo. Imagínense cómo se iba a tentar el corazón para hacer semejante masacre con unos bebés inocentes. Entonces, desde un inicio, el propósito de Herodes era matar al niño. Y esa amenaza de Herodes fue lo que causó que José y María huyeran hacia Egipto con el niño. Fíjense, hermanos, nosotros podemos ver una similitud en lo que sucede con el niño Jesús y lo que sucedió con Moisés. Si recuerdan la historia de Moisés, cuando estaban los israelitas en Egipto, esclavizados bajo el poder de Herodes, recuerden ustedes que también el faraón había dado orden de que asesinaran a los niños, le dio la orden a las parteras, ¿cierto? De que ya no dejaran nacer a los niños porque ya los israelitas había mucha cantidad y ellos temían que los israelitas se rebelaran contra los egipcios. ¿Sí recuerdan esa historia? Y fue este el motivo por el cual Jocabed, la mamá de Moisés, tomó a su bebé en una cesta, ¿verdad? Y la coloca en el río Nilo, donde la hija del faraón encuentra al bebé, y por eso es que Moisés es criado, digamos, en la familia del faraón, precisamente porque también en Egipto hubo una situación parecida, ¿cierto?, con el faraón en el Antiguo Testamento, cuando indicó no permitir nacer a los niños para que ya el pueblo de Israel no creciera. Ahora en el Nuevo Testamento otra vez vemos al enemigo actuar con la misma artimaña de no dejar nacer o de no dejar de querer asesinar a niños inocentes por el poder, de querer asesinar a niños inocentes para él seguir siendo el rey de los judíos, porque él en su soberbia no podía permitir, ¿sí?, que otra persona fuera el rey de los judíos, siendo que en ese momento el rey de los judíos era Herodes el Grande. Es este el motivo que lleva a que Herodes amenace a los padres de Jesús, de matar al niño, y es esta amenaza lo que hace que los padres de Jesús tengan que huir a Egipto. Ahora, hermanos, vemos en esta ilustración que Jesús y María y Jesús huyeron de la ira de Herodes el Grande hacia el sudeste. ¿Se acuerdan que en la clase pasada les mostraba yo un mapa de Palestina? Bueno, y por varios motivos, ¿verdad?, deducíamos que esos magos habían venido de la región de Oriente, más precisamente de Babilonia. Cuando los magos fueron avisados, dice la Biblia que ellos salieron de Palestina rumbo a Babilonia por otro camino diferente al que habían llegado, diferente al que regularmente tomaban, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para también no ser víctimas de las amenazas de Herodes, porque pues al final ellos burlaron la indicación que Herodes les había dado de que le avisaran exactamente dónde estaba el niño. Entonces vemos que los magos salen de Palestina en dirección hacia el noreste, donde queda Babilonia, y vemos que José y María parten hacia Egipto, ¿sí?, a la región hacia el sur. Entonces, aunque Babilonia queda al este de Palestina,
Los viajeros iban hasta el noreste y luego bajaban a Babilonia para evitar el desierto. Y nos habla esta historia aquí en Mateo capítulo 2 sobre la matanza de los niños. Herodes el Grande mandó a matar a todos los niños menores de 2 años de Belén y sus alrededores. Y quiero que vayamos a Génesis capítulo 35, versículo 19. Y vamos a ver por qué Mateo los relaciona con Raquel. Le voy a pedir a la hermana Patti si por favor nos puede apoyar con la lectura. Amén. En Génesis 35, hermana, por favor, versículo 19. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. ¿Recuerdan ustedes quién es Raquel? Raquel fue la esposa de Jacob. Y habíamos visto, ¿verdad?, de los patriarcas, que Abraham se casó ¿con quién? ¿Con Rebeca? No. Ah, no, con Sara, perdón. Abraham se casó con Sara. Y bueno, el hijo de la promesa se llamaba ¿cómo? Isaac. Isaac. Isaac, a su vez, se casó ¿con quién? Con Rebeca. Con Rebeca. Y tuvieron unos gemelitos que se llamaban ¿cómo? Esaú y Jacob. Jacob y Esaú, exactamente. Jacob, de quien descienden las 12 tribus de Israel y a quien Dios le cambió el nombre, ¿verdad? Cuando luchó con el ángel, el Señor le dijo, ya no te llamarás más Jacob, ahora te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. Entonces, tenemos a que Jacob, ¿sí? Es el padre de las 12 tribus de Israel, mientras que de Esaú, ¿verdad? Quien decidió unirse a mujeres cananeas, desciende Herodes el Grande, lo veíamos también en el estudio de la clase pasada, ¿cierto? Entonces, Jacob, pues recuerden ustedes que tuvo 2 esposas, primero Lea y luego Raquel, pero Raquel era la que pues él verdaderamente amaba y con quien tuvo la intención de casarse desde un inicio. Pero Raquel no podía tener hijos y al final el Señor le concedió tener hijos. Entonces Raquel tuvo a José, quien fue el que posteriormente trabajó como la mano derecha del faraón, ¿sí? Y también tuvo a Benjamín, pero Raquel murió de parto en el momento en el que tiene a su hijo menor, Benjamín, y muere precisamente allí en Efrata o Belén. Entonces, esa a grosso modo, pues, es Raquel. Y hay una profecía del profeta Jeremías. Y la profecía de Jeremías que Mateo menciona, dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Hermanos, esta profecía habla, bueno, aquí en esta imagen, esa es la tumba de Raquel, de hecho es uno de los lugares turísticos de Tierra Santa, esa es la tumba de Raquel en Belén. Fíjense que hay un lugar,
la cueva de Macpela, donde están enterrados los patriarcas. Sin embargo, la única que no está aquí es Raquel, porque Raquel murió en Belén y está enterrada allí. Esta profecía de Jeremías de que Raquel lloraría desde su tumba cerca de Belén tiene un doble cumplimiento. Una, ese llorar de Raquel sería a causa de la deportación a Babilonia, y esto lo dice Jeremías en forma figurada. ¿Por qué? Porque obviamente cuando Jeremías dice esto, pues ya Raquel tenía muchos años de haber muerto, ¿verdad? Y los muertos pues no lloran. Sin embargo, en forma figurativa, ¿sí? El profeta Jeremías dice que Raquel lloraría desde su tumba cerca de Belén por causa de la deportación a Babilonia. ¿Cuándo fue eso? Cuando el rey Nabucodonosor, ¿sí? Tomó Jerusalén, destruyó el templo y también tomó varios lugares de la provincia de Judea y se los llevó cautivos a Babilonia durante 70 años. Ahora, les comenté que tiene un doble cumplimiento. ¿Cuándo se da el otro cumplimiento? El otro cumplimiento se da cuando se da precisamente lo de la matanza de los niños en Belén, ¿sí? Entonces, aquí por eso Mateo refiere lo que el profeta Jeremías dijo, que Raquel lloraría desde su tumba. ¿Por qué? Por causa de la matanza de los niños inocentes a manos de Herodes el Grande. Entonces, por eso decimos que tiene un doble cumplimiento, ¿sí? Porque una de las causas, cuando pues el pueblo de Judá sufrió mucho fue por la deportación, y otra de las causas fue cuando asesinaron a los niños. Fíjense que en esa época, bueno, estuve leyendo yo, ¿verdad? Y en esa época había, pues obviamente los partos no eran como hoy en día, ¿verdad? Que pues vas a un hospital, llevas un control prenatal, etcétera. Antes, en esa época, pues los niños nacían con partera en las casas, no había pues tantos métodos de asepsia o de higiene, entonces había mucha mortalidad infantil en el momento del parto, o morían los bebés por malas técnicas de las parteras, etcétera. Sin embargo, dice pues la historia, ¿no? Que como Belén era un pueblito pequeño, más o menos la población de niños menores de 2 añitos fue como de unos 20 niños, porque era una aldea pequeña, no era un lugar grande, ¿no? Y teniendo en cuenta que la población, esto lo dice la historia, esto no lo dice la Biblia, que la población de niños era más o menos de un 30%, se calcula que más o menos los niños fallecidos pudieron ser alrededor de 20. Entonces, pues esto fue un dolor muy grande, ¿sí? Pues para toda la población de Belén. Imagínense cuántas familias quedaron sin sus bebés por causa de las locuras de este hombre, porque este hombre pues estaba loco, ¿no? Cuando la Biblia nos dice aquí en Mateo capítulo 2 que un tiempo después, dice que, bueno,
José y María tuvieron que huir a Egipto. Espérenme porque parece que me salté. Bueno. José y María tuvieron que irse a Egipto. Refieren los comentaristas bíblicos que probablemente los obsequios que los magos llevaron al niño pudieron haber servido para sustentar el viaje, porque era un viaje pues al extranjero, a otro país, y eran muchos días de camino. Entonces, imagínense con un niño pequeño. Entonces, lo más probable es que el Señor en su misericordia, ¿verdad?, haya también provisto estos regalos, y que por medio de estos regalos, el oro, el incienso, la mirra, que eran regalos costosos, los que los magos llevaron al niño, probablemente José pudo haber sustentado ese viaje desde Palestina hasta Egipto. Y nos dice la Biblia, bueno, que un tiempo, dice que, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Cuánto tiempo más o menos se considera por las investigaciones, la historia, lo que cuenta la historia bíblica como tal, que estuvo el niño Jesús en Egipto? Aproximadamente unos 4 años. ¿Eso por qué se calcula? Bueno, porque la Biblia nos dice que regresaron cuando Herodes el Grande había muerto. Y eso sucedió en el año 6 después de Cristo. Por lo cual, sí, se llega a la conclusión de que más o menos José, María y Jesús estuvieron viviendo en ese país extranjero alrededor de 4 años. Entonces, imagínense todo lo que pasó este matrimonio, de llegar a un país extranjero, aprender otro idioma, que también tuvo que haberlo aprendido el niño, obviamente, porque pues a los 4 años, pues ya un niño habla, no perfectamente, pero sí ya muchas palabras, ideas concretas. Entonces el niño Jesús, por lo tanto, tuvo que haber aprendido no solamente el idioma, digamos, egipcio, sino también posteriormente a lo largo de su vida, donde él se desarrolló, pues se hablaba el griego koiné. En las sinagogas se leían las escrituras y se hablaba en hebreo. Entonces Jesús, pues, tuvo que haber hablado todos esos idiomas, ¿sí? Entonces, más o menos fue el tiempo que ellos duraron allí en Egipto. Dice la palabra que después de que murió Herodes, aquí tienes información sobre un ángel del Señor. Ay, el celular me está escuchando y se puso a buscar. En la palabra del Señor dice que después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque ha muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Dice, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Entonces vemos que cuando se le aparece el ángel del Señor a José en sueños y le dice,
José, devuélvete, ya te puedes ir para Israel porque ya te murió Herodes el Grande. José, por lo que dice la palabra, ¿sí? Vemos que piensa devolverse ¿a dónde? A Judea para establecer allí su hogar. Sin embargo, escuchó que allí en Judea reinaba Arquelao y ahorita les voy a explicar quiénes eran todos estos personajes. Y ese fue el motivo por el cual José decide no vivir entonces en Judea, sino que se va a la región de Galilea. Y tenemos, hermanos, que la Biblia nos habla de varios Herodes. Cuando Jesús nace, quien reinaba y de quien ya les he hablado bastante es Herodes el Grande. Herodes el Grande en ese momento era el rey de los judíos, ¿sí? Por eso él no aceptaba, era inadmisible que le vinieran a hablar de que había nacido el rey de los judíos y que los magos iban a adorarle, porque quien era el rey de Palestina en ese momento, y recuerden que les dije que a los nacidos, a los que vivían ahí en Palestina se les llamaba judíos, el rey era Herodes el Grande. Este Herodes el Grande fue el que ordenó la matanza de los niños. Y cuando se va María, José y el niño a Egipto, regresan en el momento en que el Señor les avisa que Herodes el Grande ya murió. Sin embargo, Herodes tenía varios hijos con varias mujeres. Y de todos sus hijos, digamos que los más prominentes o los que vienen a colación en este momento son tres, ¿sí? Que son Herodes Arquelao, Herodes Antipas y Herodes Felipe. ¿Qué sucedió a la muerte de Herodes el Grande? Recuerden que Herodes el Grande gobernaba todo el país. Cuando Herodes el Grande fallece, sus hijos gobiernan, pero se dividen las tierras. Entonces, quedan tres de los hijos de Herodes gobernando en todo el territorio palestino. Entonces, aquí donde ustedes ven, les voy a mostrar. La Biblia nos dice que José, este es un mapa de Palestina, este que tenemos aquí, y la Biblia nos dice que José, cuando regresó de Egipto, que el Señor le dice, ya te puedes ir para Israel con toda confianza, su plan era vivir en Judea, porque aquí en Judea está Belén, ¿sí? La tierra donde nació Jesús. Recuerden que Jesús nació en Belén. Y aquí en Judea también estaba Jerusalén, ¿sí? Que era la capital donde estaba el templo de Jerusalén. Entonces, el plan de José era llevar a su familia a vivir allí. Sin embargo, el Señor le dice, sin embargo, cuando él se entera de que quien gobierna ahí es Arquelao, uno de los hijos de Herodes que había sido muy malo y que había mandado a crucificar a más de 2,000 judíos, sí, porque era muy malo, muy sanguinario, peor que su padre. Entonces, José decide no irse a vivir allí, pero eso no fue decisión por propia voluntad de José, porque la Biblia nos dice que entonces, ¿qué hizo José? Fue a vivir acá, a esta otra región de Galilea. ¿A dónde exactamente? A Nazaret, que era la tierra donde ellos tenían su hogar primero. Recuerden que aquí vivía María y José y desde acá salieron y hicieron un recorrido, ¿verdad? ¿Para qué? Para llegar a Belén, para ser censados. Entonces, ellos deciden no irse a Judea porque allí estaba gobernando Arquelao, uno de los hijos más sanguinarios de Herodes el Grande, y van a vivir a Nazaret. Y aquí en Nazaret se quedan viviendo y allí vive el niño Jesús hasta su vida adulta. La palabra nos dice que Jesús vivió en Nazaret hasta que tuvo aproximadamente 30 años.
Allí en Nazaret fue su hogar, el hogar donde vivía con sus padres. Entonces, ¿sí están comprendiendo, hermanos? ¿Está clara la información? Amén. Sí, está Ok, muy claro. Sí. gracias. Amén. Entonces, pues vemos que este José, ¿verdad? Se va a vivir a Nazaret para que se cumpliera lo que había sido dicho por el profeta, que sería llamado Nazareno. Nazareno, ¿sí? Necesitamos diferenciar dos términos, Nazareno y Nazareo. Nazareno es una persona nacida en Nazaret, en la aldea de Nazaret, en la provincia de Galilea. Acuérdense que les dije también la clase pasada, ¿verdad? Que Palestina estaba dividida en provincias y que esas provincias eran Galilea, Judea, Perea, Samaria, ¿sí? Decápolis e Ituria. Ajá. Entonces, esas provincias eran en las que se dividía Palestina y cada provincia estaba conformada por aldeas o ciudades, ¿sí? Entonces, Jesús se crió allí en Nazaret. Fíjense que Nazaret era una aldea no muy importante, no muy sobresaliente en la tierra palestina. Y por eso el profeta Isaías, también por el motivo de que Galilea tenía mucha influencia griega, porque cuando en el periodo intertestamentario los griegos conquistaron Palestina, hubo mucha influencia griega allí en Galilea. Entonces, por eso el profeta Isaías se refiere a Galilea como Galilea de los gentiles. Y por eso era que la gente, cuando Jesús luego predicaba, hacía milagros, se sorprendían y decían, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? ¿No es ese el carpintero, el hijo de José? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Pues Nazaret era una tierra que no gozaba de buena fama, no gozaba de buena fama porque habían allí muchas personas pues que no le seguían al Señor, que se habían dejado contaminar por las costumbres griegas. Sin embargo, pues fue en esta tierra que el Señor pues se crió, allí quedaba el hogar de sus padres. Bueno, y ahora continuando con los Herodes, de los cuales les había hablado, que de los muchos hijos de Herodes, hubo 3, ¿verdad? Que fueron los que quedaron gobernando. Tenemos que estaba también Herodes Antipas. Herodes Antipas, a la muerte de Herodes el Grande, quedó gobernando en lo que era la región de Galilea y la región de Perea. Herodes Antipas, que también se le conocía como Herodes el Tetrarca, quedó gobernando en Galilea y Perea. O sea, este Herodes Antipas era el que gobernaba en la tierra donde vivía Jesús. ¿Qué tiene de particular este Herodes Antipas? O que este Herodes Antipas, ¿se acuerdan ustedes una famosa fiesta que nombran los evangelios, que era una fiesta de cumpleaños de Herodes, donde Salomé, la hija de su mujer Herodías, le hizo una danza por motivo de su cumpleaños? Y a Herodes le gustó tanto la danza que le dijo, pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré. Y esta chica, asesorada por su madre, dice, yo quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y en esa fiesta de cumpleaños de ese Herodes Antipas, le cortan la cabeza a Juan el Bautista y lo asesinan. Pero le voy a contar la historia. ¿Por qué razón
Herodes Antipas, su mujer Herodías y su hijastra odiaban tanto a Juan el Bautista. El motivo por el cual odiaban tanto a Juan el Bautista es porque Herodes tenía otro hijo llamado Felipe, que era el esposo de Herodías. Y esta mujer dejó a su esposo para adulterar con su cuñado, o sea, con Herodes Antipas. ¿Sí? Ellos vivían en adulterio. Y Juan el Bautista se atrevió a confrontar a Herodes Antipas con su pecado de adulterio, y por eso era que a Herodes Antipas lo odiaba tanto, y por eso le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. ¿Sí? Bueno, esos son datitos adicionales, ¿no? Que no ocurrieron durante la infancia de Jesús, pero pues para que ustedes sepan más o menos quién es quién, ¿verdad? Y bueno, este Arquelao, que pues es el que les digo que crucificó a más de 2,000 judíos. Este Arquelao gobernaba en Samaria y en Judea, ¿sí? Y el otro hijo que quedó gobernando las tierras que eran de Herodes el Grande, o que gobernaba Herodes el Grande más bien, fue Felipe, ¿sí? Que quedó entonces gobernando en la región de Ituria. En esta región de Ituria gobernaba el único Herodes que era, entre comillas, bueno, porque pues no hizo así alguna atrocidad. Y más que sí era muy idólatra, ¿verdad? Pero bueno, no hizo, digamos, atrocidades tantas como los otros dos Herodes. Y este Herodes Felipe, pues se considera pues el único Herodes, entre comillas, bueno, ¿verdad? Estos 3 Herodes fueron los hijos de Herodes el Grande, que quedaron gobernando Palestina a la muerte de su padre. De hecho, ese Arquelao, del cual huía José y por lo tanto se fue a vivir a Galilea, fue tan malo, pero tan malo con el pueblo judío, que el mismo pueblo judío se rebeló para que lo quitaran. Y cuando quitaron del poder a Arquelao, toda esta tierra de Samaria y de Judea quitaron a Herodes Arquelao, y en esta tierra de Samaria y Judea quedó gobernando Poncio Pilato. Y vemos nosotros que ya en el tiempo en el que Jesús ya estaba adulto, fue crucificado, ¿sí? Quien gobernaba esta tierra ya no era Herodes Arquelao, era Poncio Pilato, ¿sí? Eso es un poquito de política, de más o menos cómo era la situación en el tiempo de la niñez de Jesús. Entonces, ya sabemos de quién se trata este Arquelao, ¿verdad? Ya aprendimos algo nuevo. Ya sabemos quién es este famoso Arquelao, de quien nos habla el capítulo 2 de Mateo en el versículo 22. ¿Y por qué razón fue que José no se quedó viviendo en Judea como tenía planeado, sino que se fue a la región de Galilea? ¿Sí? Entonces, ya vimos, José se llevó a su familia a Nazaret de Galilea. Y en Nazaret, como ya les comenté hace un momento, reinaba Herodes tetrarca. ¿Cómo fue la infancia de Jesús? Hermanos, hay muchas películas, muchas especulaciones, pero pues la Biblia nos dice que Jesús crecía en estatura, en sabiduría, como cualquier otro niño, hermanos.
como cualquier niño, Jesús tuvo que ir a la escuela, tuvo que participar en las actividades de la casa, estaba sujeto a sus padres, jugaba, ¿sí? Fue un niño completamente normal. Lucas capítulo 2, 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hay muchos libros apócrifos, hermanos, que no son inspirados por el Espíritu Santo de Dios, que no están dentro del canon de las Escrituras, que intentan hablarnos que de la juventud de Jesús, que de qué hizo Jesús en ese periodo que la Biblia no cuenta. Pero debemos cuidarnos mucho, hermanos, de caer en especulaciones de cosas que la Biblia no indica o que no están claramente establecidas por la historia. Entonces, si vamos al contexto de un niño judío en el tiempo en que Jesús tuvo su infancia, en la vida de todo niño judío, las influencias formativas eran el hogar, la escuela y la sinagoga. En el hogar, Jesús pues fue enseñado por José y María en ese tiempo. Pues ustedes saben que no existían las universidades, no había tantas profesiones como hay hoy en día, ¿verdad? Había muy pocas y lo que generalmente sucedía era que los padres heredaban el oficio a los hijos. Entonces, sin duda alguna, Jesús es llamado el carpintero porque ese fue el oficio que heredó de su padre. ¿Sí? José seguramente tuvo que haber enseñado a Jesús, ¿sí? El niño mayor de la casa, a realizar pues el arte de la carpintería. María, pues como toda mujer, ¿verdad? Judía de la época, en las tareas del hogar, las mujeres que hacían, pues las mujeres iban por el agua, preparaban los alimentos, lavaban la ropa, ¿sí? Cosían para sus hijos. Eso era lo que hacían las mujeres en ese tiempo. Las mujeres en ese tiempo no iban a la escuela, no se preparaban realmente, como les comenté en la primera clase, realmente la mujer en este contexto, pues es tratada más como algo sin valor. Entonces, socialmente la mujer pues no tiene ninguna influencia. Y sabemos también, por lo mismo que la Biblia nos dice en Mateo capítulo 13, del 55 al 56, que José y María, posterior al nacimiento de Jesús, ¿sí? Se conocieron, porque así dice la Biblia, o sea, tuvieron intimidad después de que Jesús nació y tuvieron otros hijos. Dice en Mateo 13, 55 al 56, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Entonces, vemos que obviamente tiempo después llegaron al hogar otros niños, por lo menos, por lo que nos dice la Biblia, a ver, eran 4 niños y por lo menos 2 mujeres. O sea que eran un montonón. Las familias judías son numerosas, ¿verdad? Entonces, sabemos entonces que Jesús, pues, como todo niño, ¿verdad? Se crió con sus hermanitos, con sus padres. Los padres, a su vez, eran los encargados de enseñar las escrituras a los niños.
Y desde la mañana, cuando se levantaban, los padres judíos levantaban una oración y decían, pues el Shema, ¿verdad? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. Entonces, los padres judíos enseñaban esta oración todos los días a sus hijos, todos los días, y enseñaban las escrituras a sus hijos, que en ese tiempo pues todavía no eran libros como los que tenemos hoy en día, todavía pues eran en rollos. Cada sábado las familias, pues los judíos asistían a la sinagoga, los varones, y allí en la sinagoga, ¿qué hacían? Cantaban salmos, compartían las escrituras, los maestros de la ley, los sacerdotes, los ancianos, y los niños asistían a una escuela para niños judíos, donde eran enseñadas por un rabí o maestro, mientras que las niñas se quedaban en la casa. Los niños judíos, hermanos, igual junto con su familia, celebraban la Pascua y todas las fiestas judías, ¿sí? La fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos. Cuando los niños cumplían 12 años, ellos se convertían en un hijo de la ley. Todo niño judío a los 12 años ya se sabía la Torá, la ley de Moisés, ya se la sabía, ¿verdad? Y nosotros a nuestros 40, 50, a veces no nos sabemos ni un versículo. Pero bueno, ese es otro tema. Y toda familia judía celebraba la Pascua. ¿Qué es eso de la Pascua? ¿Recuerdan ustedes, hermanos, que el pueblo de Israel estuvo esclavizado en Egipto durante más de 400 años? Y el Señor envió a Moisés para que sacara a su pueblo de Egipto. El día que el pueblo salió de Egipto, ¿se acuerdan de esa historia? Que el faraón no los dejaba salir, el Señor mandó 10 plagas al pueblo de Egipto para que faraón dejara salir al pueblo. Y finalmente, el día que ellos salieron de Egipto, el Señor instituyó la fiesta de la Pascua. Y les dijo que esa fiesta pues la celebrarían por siempre, la fiesta de la Pascua. Entonces los niños pues al convertirse en hijos de la ley, sí, a sus 12 añitos, ya participaban de todos estos tipos de actividades junto con su familia. Jesús, al igual que todo niño judío, aprendió que la esperanza del pueblo judío estaba en el Mesías y se aprendió toda la historia del Antiguo Testamento. Entonces, cada año los judíos llegaban a Jerusalén para celebrar esta fiesta de la Pascua. Jesús, pues como es debido, ¿verdad? Acudió junto con su familia a la fiesta de la Pascua. Ellos tuvieron que viajar, ya vieron ustedes dónde estaba Nazaret hasta el norte, ¿verdad? Y Belén hasta el sur, y tuvieron que viajar todo ese trayecto para llegar hasta Jerusalén, que estaba ahí muy cerca de Belén, pero estaba a 100 kilómetros de Nazaret, ¿sí? Y en un tiempo pues donde no había transporte, la mayoría de las personas iban a pie, iban en caravana con familiares, amigos, y posteriormente, al terminar la Pascua, pues regresaban junto con sus familias a su lugar de donde vivían. Sin embargo, en esta ocasión sucedió algo. Y dice
en Lucas capítulo 2, a partir del versículo 41, dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Entonces, Jesús, ¿verdad? Por esta ocasión tuvo que ir a Jerusalén porque por fin, ¿verdad? Había cumplido 12 años y ya podía participar de esta fiesta judía. Pues como todo niño, ¿verdad? Tuvo que haber estado maravillado por la majestuosidad del templo, del palacio que había en Jerusalén, conociendo un lugar distinto, como todo niño, ¿verdad? Todo niño se ilusiona, se alegra cuando va a otro lugar, cuando sus papás lo llevan de viaje a otro lugar, ¿verdad? Entonces, como todo niño, pues imagínense esa ida del niño Jesús a Jerusalén y conocer el templo, pues tenía que haber estado maravillado, ¿verdad? Al terminar la Pascua, pues ellos debían regresar. Dice, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, o sea, entre el grupo de personas con las que habían llegado, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. ¿Sí? De repente cuando se percatan que el niño no está, empiezan a preguntar, ¿verdad? ¿Va contigo? ¿Está contigo? ¿Está? No, pues no, que no, ¿verdad? El niño no aparecía. Y como no lo encontraron, se regresaron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron ¿dónde? En el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Imagínense la angustia de que se te pierda el hijo. Eso es un tremendo susto, que no se le decía a nadie. Es decir, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? A todas las mamás nos ha pasado en algún momento que de repente los descuidamos por 2 segundos, ¿verdad? En el supermercado o algo y se te suelta de la mano y ya tú estás como que, mejor dicho, se te fue el mundo, ¿no? Entonces, imagínense, este niño se perdió por 3 días. Imagínense la angustia de sus padres. Y dice, cuando le vieron, le dijeron, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia, le dice. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces nos dice la palabra que posterior a este incidente, ¿verdad? Ya no volvió a pasar, ya el niño pues estuvo sujeto a sus padres todo el tiempo, o sea, a pesar de que Jesús era Dios, no fue un niño de que hiciera lo que quisiera, ¿no? La Biblia nos dice que estaba sujeto a sus padres. Era un niño obediente y así creció sujeto a sus padres en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesús estaba allí en el templo y en el templo escuchaba a los maestros de la ley. Allí en el templo se reunían los rabinos para estudiar las escrituras. Hacían, sí, pues estudios sobre la palabra y la Biblia nos dice que ellos quedaban maravillados porque pues el niño respondía como pues debería responder un adulto, ¿no? Y bueno, después de esto, la Biblia no nos menciona
qué sucedió con José. Por lo tanto, consideramos que lo más probable es que haya fallecido, porque ya en los tiempos en los que empieza el ministerio de preparación y el ministerio público de Jesús, pues no se menciona a José para nada, ¿verdad? Y vemos a Jesús en la cruz encargándole a Juan, su discípulo amado, a su madre María. Y esto es porque al morir José, pues Jesús, como hijo mayor de la familia, pues es quien quedaba como jefe de la familia. Por esta razón, él tenía, como lo marca la costumbre judía, la responsabilidad de velar por su madre como hijo mayor. ¿Sí? Entonces, al morir Jesús en la cruz, ya casi por terminar su ministerio terrenal, él le encarga a su madre María, a Juan, ¿verdad? Para que pues vea por ella, ¿no? Y pues hasta aquí, hermanos, concluimos este estudio sobre la niñez de Jesús. Ya este fue el último estudio, porque bueno, ya después sigue otra etapa de la vida de Jesús, que es su etapa de preparación para el ministerio, donde Jesús empieza a viajar hacia las orillas del río Jordán con su pariente Juan el Bautista, y vemos entonces que Jesús es bautizado. Posteriormente, Jesús tiene una etapa conocida como la etapa de popularidad, donde es esa etapa donde pues la mayoría de las personas lo conocen, ¿verdad? A lo largo y ancho de toda Palestina, porque Jesús hacía milagros, predicaba, enseñaba, ¿sí? Y posteriormente pues viene la etapa de pasión, donde el Señor empieza a ser perseguido por los fariseos, por los maestros de la ley, y hasta ser crucificado y morir por nosotros en la cruz. Y posteriormente su vida resucitada, porque él no se quedó en la cruz, él resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Entonces, pues son varias etapas muy hermosas sobre la vida de Jesús. Sin embargo, pues este estudio estaba limitado a lo que es la infancia, y esperamos de todo corazón que haya sido de mucho provecho para ustedes, porque como les decía al comienzo, a veces pensamos en un Jesús niño, nomás en un pesebre y que ahí se quedó, pero no, pues realmente durante su paso por la tierra, pues el Señor tuvo una infancia como cualquier otro niño dentro del seno de una familia, y ya aprendimos que muchas de las cosas que sucedieron alrededor de su infancia nos muestran parte del propósito del Señor, ¿verdad? Ya aprendimos que esa visita de los pastores y la visita de los sabios de Oriente simbolizan la salvación no solamente para los judíos, sino también para los gentiles, para los extranjeros. Ya aprendimos varias cositas que esperemos, hermanos, que hayan sido de bendición y de edificación para su vida, y que podamos tener más luz de la palabra de Dios, de los eventos que ocurrieron alrededor, no solamente de la Navidad, sino de la niñez de Jesús. Porque bueno, también precisamente en estos días, ¿verdad? En algunos países se celebra el Día de los Inocentes, ¿verdad? Donde se hace una alusión a esos niños inocentes que murieron a mano de Herodes, pero sin embargo vemos que no es nada que ver, ¿verdad?, con la realidad de lo que realmente nos quiere enseñar la palabra. Entonces, amados hermanos, pues esto es todo de parte de este estudio de la infancia de Jesús. No sé si quieren hacer algún comentario, tienen alguna duda,
Pues el momento es ahora, amados hermanos.